Comenzamos con el desarrollo de las noticias de último momento. ¿Cómo estarían afectando los resultados de las elecciones del país norteamericano a Venezuela? Aunque apoyo la causa opositora es bipartidista de ganar Biden, se estarían esperando cambios importantes. Muchos venezolanos seguirán las elecciones de este martes en el país norteamericano casi tan cerca como lo harían los ciudadanos de ese país. Con el gobierno de Trump como principal aliado de la causa opositora, se ha enraizado la idea de que solo un triunfo asegurará la solución de la crisis en la nación caribeña. En la cuenta regresiva para este día fueron varios los analistas locales que, como el internacionalista Emilio Figueredo, alzaron su voz para calmar los nervios en ese particular, al decir que la política de Washington hacia el país de Venezuela es bipartidista y que no variará con un demócrata en la Casa Blanca. Y lo que es curioso y lo que hay que notar es que en esa concentración de países, solamente 2 países salieron en una forma directa o indirecta en apoyo al régimen del presidente Maduro. El caso, particularmente el de Cuba, por cierto, me llamó la atención porque fue muy breve. Simplemente en 15 segundos dijo que no estando él ahí, él no podía defenderse. En las declaraciones recientes del demócrata Joe Biden, al tiempo, habría asegurado tener el objetivo de promover y lograr la libertad de los venezolanos. Figueredo se estaría remitiendo además a declaraciones recientes del encargado de negocios para la oficina externa del país norteamericano en Venezuela, James Story, quien habría afirmado que el país norteamericano seguirá apoyando a Venezuela, independientemente de quien gane en esta elección, y a la resolución unánime del Senado estadounidense de hace poco más de una semana, que fue impulsada por senadores republicanos y demócratas, y en la que se estaría ratificando el desconocimiento de las polémicas elecciones parlamentarias en Venezuela del 6 de diciembre, y se estaría calificando de fraudulento este proceso, al tiempo que se reitera el reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del país venezolano. Pero tampoco podemos permitir que ellos se metan en los asuntos internos de nosotros. España se cree que ellos son los tiempos de Cristóbal Colón. Ellos se creen. La Unión Europea, por Dios, americanos allá del sur, asco, y quieren imponernos. La solución a nuestra crisis política no se originará por una intervención militar extranjera, que lo más probable es que sea por una negociación internacional que esté involucrando al país norteamericano, Europa, China y a Rusia, y eso lo podría estar llevando a cabo cualquiera de los candidatos que triunfe el 3 de noviembre, ha agregado Figueredo. No, que tienen que suspender las elecciones y hacerlas el año que viene, por encima de esta Constitución. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, para venir a decir que las elecciones en Venezuela no se hacen en este año, sino que se van a hacer dentro de 6 meses? Esta es una información del momento. Pero están acostumbrados a hacerlo. ¿Saben por qué están acostumbrados? Porque han conseguido presidentes en el mundo que se prestan para eso. Otros, como el abogado especializado en Derecho Internacional Mariano de Alba, aunque reconocen que recientemente hay un apoyo bipartidista a la causa opositora, destacan que llegará el demócrata Joe Biden, habrán cambios importantes en la política exterior hacia Venezuela y ven el triunfo de una mayor posibilidad de que haya coordinación internacional, sobre todo entre el país norteamericano y Europa, para así definir cómo presionar para resolver la crisis en el país de Venezuela. Que cualquier ataque a un país miembro del PIAR es considerado como un ataque a todos los países miembros del PIAR, y por lo tanto los demás países tienen la obligación de responder y proteger al país atacado, ¿no? Eso es cuando hablamos en contexto de guerras entre países. Comparte toda la información de tu canal. En el caso de Venezuela, hay una disposición dentro del tratado que dice que si hay cualquier hecho que amenace la paz del continente, pues los países miembros del PIAR pueden responder, y pueden responder con una serie de medidas, algunas de las cuales ya las hemos visto por parte de la comunidad internacional. En su conversación con El Tiempo, Biden habría asegurado que movilizará a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en Venezuela. Que gane Joe Biden va a ser bien recibido por los principales actores en Europa y América Latina, y eso podría abrir una especie de compuerta para que se discuta de forma más coordinada el tema de Venezuela, ha dicho de Alba. Con respecto a la crisis en Venezuela, como por ejemplo el cese de embajadores, el cese de relaciones diplomáticas, el cese de relaciones consulares, y luego especifica 2 medidas que son inéditas y no hemos visto todavía aplicadas al caso venezolano, que sería el cierre de comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres. A su juicio, dicho esfuerzo coordinado servirá
Por una parte, para tratar de aumentar la respuesta en términos de cooperación internacional para países de América Latina que asumen la mayor carga migratoria. Que para poder aumentar o las probabilidades que una negociación pues llegue a términos satisfactorios, va a hacer falta aumentar la presión internacional y va a hacer falta que esa presión internacional continúe aumentando para tratar de ver pues si efectivamente se puede verificar ese acuerdo negociado. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Y justamente una búsqueda de aumentar la presión porque pues se vuelve a tratar de poner sobre la mesa la amenaza latente de que si no hay acuerdo, si las negociaciones fallan, pues entonces el gobierno encargado de Juan Guaidó acudiría a los demás países miembros del TIAR a solicitarles medidas más graves en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y por otra parte, para definir cómo hacer realidad aquello en lo que coinciden de que haya una elección libre y justa lo más pronto posible en el país venezolano. La gran estrategia de Biden va a ser tratar de presionar por una negociación en Venezuela. Ahí tienen que tener mucho cuidado porque ya hay experiencias previas fallidas. Inclusive el gobierno de Barack Obama fue un tanto ingenuo apoyando negociaciones en Venezuela, como por ejemplo las del 2016 con participación del Vaticano. También pienso que hubo un grado de ingenuidad importante con las negociaciones que adelantaron con Cuba. Es una incógnita si esa elección ya está internacionalizada o no, pero creo que es muy importante, ha insistido De Alba. Aunque en su declaración al tiempo, Biden insistió en que presionará al régimen y sus cómplices con sanciones coordinadas contra los involucrados en la corrupción y los abusos a los derechos humanos. De Alba prevé una revisión de las mismas a efectos de determinar si alguna se ha convertido en motivo para el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Todo país asediado, todo país que es bloqueado, embargado, que es sancionado, que se ha generado contra ese país y su gobierno y su sociedad una política de desestabilización, tiene que estar alerta. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Así que el llamado del presidente Maduro es racional y lógico, sobre todo en consideración que en pocos días más, el día 3 de noviembre, son las elecciones norteamericanas, donde generalmente influyen elementos externos en la política interna norteamericana. Creo que si pudiese haber una mayor disposición por parte de un gobierno de Joe Biden de negociar el levantamiento progresivo de algunas sanciones en la medida que hayan avances en garantías demócratas en Venezuela, independientemente de si Nicolás sigue o no en el poder, ha agregado De Alba, quien sin embargo ha insistido en que esto no será inmediato, como tampoco ve inmediato una eventual revisión del reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, porque además ha considerado que habrá mucha presión para que dicho reconocimiento continúe, pero en general, De Alba ha considerado que bajo un eventual gobierno de Biden se hará un análisis más amplio de lo que está sucediendo en el país venezolano. Lo hemos visto con relación al sionismo y Palestina, lo hemos visto con relación a China, lo hemos visto con relación a la Federación Rusa y lo estamos viendo en América Latina con relación a Cuba y Venezuela. Se intensificó la presión contra Cuba y ahora se intensifican las amenazas contra la nación sudamericana. En ese sentido, se espera que los asesores y funcionarios que traiga consigo la eventual administración demócrata diversifiquen a los actores que actualmente se escuchan en Venezuela. Van a querer escuchar distintas voces y visiones de lo que está ocurriendo en el país, cosa que en cierta medida se ha perdido un poco, especialmente en los últimos años de la presidencia de Trump, donde es muy claro que el interlocutor principal de Venezuela ante el Departamento de Estado de la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, y de alguna forma a esa parte de la oposición es quien ha llevado la voz cantante. Sigue insistiendo De Alba. De volver a ganar Trump, este especialista considera que continuará la presión diplomática y sobre todo económica hacia el régimen venezolano. Y en ese sentido, ¿para quién reditúa esto? Indudablemente para los sectores de la ultraderecha norteamericana, para aquellos votantes indecisos que son radicalmente ultraderechistas y que necesitan una voz, una alerta, una luz, y esa luz se la está dando la candidatura de Donald Trump para su reelección. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. De presionar a Venezuela, de generar desestabilización y por tanto cumplir la promesa hecha a los sectores más recalcitrantes de la derecha venezolana exiliada y a aquellos hispanos y a aquellos votantes que generalmente son muy republicanos,
de que va a cumplir su promesa de seguir presionando a una nación como es Venezuela. Vamos a ver de lo mismo en términos de estrategia, pero todo esto contingente a lo que sucede en Venezuela. Creo yo que mientras no hayan cambios contundentes en Venezuela, mientras no cambie medianamente el juego que estamos viendo, en estos momentos no preveo un cambio considerable de política, ha dicho de Alba al referirse a la eventual opción militar. Ve poco probable, además, que con un nuevo gobierno Trump busque una conversación directa con Nicolás, mientras continúe Guaidó como presidente encargado y mientras legisladores y gobernadores continúen ejerciendo una influencia importante sobre Trump. No veo una reunión entre Trump y Nicolás, pero sí creo que podamos ver en términos informales algunos acercamientos, algunas conversaciones que siempre han existido, ha asegurado de Alba. Hay que estar alerta entonces, y bien que se alerta a los servicios de seguridad y contrainteligencia, y al mismo tiempo estar alerta en función de qué puede hacer Donald Trump, donde cualquier salida, donde la huida hacia adelante de Donald Trump frente a sus problemas está más bien en el circuito externo. Quien considera que estas conversaciones podrían tener motivos más allá de lo político, como conseguir la liberación de los estadounidenses presos en el país venezolano. Sí, señores, esta es una información importante del momento. Continuamos con más. Una cosa es el deseo, ¿no? Yo creo que gran parte de la humanidad quiere ver a un Donald Trump derrotado en función de lo que el propio Noam Chomsky, este lingüista y analista internacional, ha sostenido, ¿no? Donald Trump es un peligro para la humanidad. El pueblo de Venezuela es uno de los temas más sonados en los discursos de los candidatos presidenciales en el país norteamericano. Trump y Biden estarían intercambiando críticas, los cuales también estarían intentando ganar votos en los latinoamericanos. Pero ¿cuál será realmente la estrategia de cada uno? Damos paso al desarrollo de toda esta información. Venezuela sin duda forma parte de la agenda política de Estados Unidos. Los principales candidatos, Joe Biden y Donald Trump, la asumen como parte de su discurso electoral. ¿Cuál será realmente el interés de estos dos candidatos de ganar los votos latinoamericanos? Seguimos con más. Entre otros, ven en el país suramericano un tema apropiado para lanzar dardos a su rival. Trump ha expresado su preocupación de que con Biden Estados Unidos vaya rumbo al socialismo como la nación bolivariana. Bueno, mis amigos, hasta aquí con todas las noticias del día. Los invito a todos para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejen sus comentarios en la casilla de mensajes del canal. Gracias a todos y ¡chao!